noches a todos. Es un placer para mí volver a compartir la palabra de Dios, como decía Julián, que sea la voluntad suya y que lo que pueda yo transmitir no sea más que lo que el Señor puso en mi corazón y que sea su deseo que sea compartido con ustedes. Gracias. Cuando Charlie me preguntaba cuál era el tema del que íbamos a tratar, hablamos de edificándonos o edificarnos en la fe. Y esto de edificarnos en la fe lo vamos a ver de algún modo graficado en 4 puntos que vamos a tocar en esta noche, asociado un poco a algunas figuras de piedras que aparecen en la Biblia. No hace falta que yo le diga que es una piedra, ni hace falta que le diga para qué se usa, pero si rápidamente nos ponemos a pensar, desde la guerra, cada uno pase por su mente todos los instrumentos que pueda haber habido asociado a eso, desde la tecnología como la rueda, desde la construcción, dejando ya el mortero y pasando a una estructura de peso y de fricción en el encaje mismo de las piedras, en una economía, si lo queremos ver desde el punto de vista de piedras preciosas, o a quien no le gusta, quizá alguna mujer, algún anillito que pudiese llegar a tener algo parecido a una piedra preciosa. Lo podemos ver desde el punto de vista de la agricultura, con canales de riego, con estructuras como tapas de pozo. Lo podemos ver en las iglesias y lo podemos ver tristemente en la historia de lo que una religión hizo, que fue la tortura, también como instrumentos. Y así puede venir a nuestra mente un montón de ideas asociadas a la piedra. Pero en esta noche, vamos a ver si esto recibe desde acá señal. Sí. Vamos a ver estos 4 conceptos de piedra. Vamos a ver, lo primero que vamos a tratar va a estar asociado a la piedra de tropiezo, luego vamos a hablar de Cristo como piedra fundamental, de las piedras vivas que menciona Pedro y la piedrecita blanca que encontramos en Apocalipsis. Vamos a comenzar por el primer punto, así podemos administrar bien el tiempo. Y vamos a ver que a nivel conceptual, cuando hablamos de piedra de tropiezo, hablamos de un obstáculo. Algo que, de alguna manera, agarra por desprevenido a la persona que cae consecuencia de eso, que no se espera que eso le acontezca. Entonces, la piedra de tropiezo vendría a ser ese obstáculo que de manera inesperada genera un problema en otro. ¿Qué dice el libro de Levítico? No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, firma el Señor. Y lo podemos ver si queremos desde el punto de vista biológico, quizá aplicándolo al libro de Levítico, pero lo podemos ver desde el punto de vista espiritual. Si nosotros como personas, como instrumentos de Dios, ponemos tropiezo a la persona que no tiene abierto el oído, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Y nosotros como mensajeros de Dios podemos ser de tropiezo para aquella persona que todavía no está en los caminos del Señor, que puede llegar a ser un sordo espiritual. Desde otro punto de vista también podemos seguir avanzando y ver que dice también el ciego, aquel que no puede ver al Señor todavía, puede ser y puedo ser instrumento para que vea o que no vea, como camino, como canal, como ayuda, como guía, para que llegue a Dios. Seguimos avanzando con ejemplos bíblicos y el libro de Mateo dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y ahí está la responsabilidad que a nosotros nos cae y nos cabe por esta situación como hijos de Dios,
de tener este cuidado, porque si bien habla la Biblia y nos enseña claramente que situaciones de tropiezo va a haber por doquier en el mundo, pero Dios está atento a quién es el que genera ese tropiezo, quién es el que afecta a aquella persona que cae a tierra a consecuencia de ese tropezadero. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. De algún modo ahí encontramos a todo el mundo, ni dentro de la iglesia, ni puertas afuera tenemos que ser de tropiezo. Y eso quiere decir que de diferentes maneras podemos ser obstáculos, que de manera involuntaria, no involuntaria por nosotros, sino por el que cae sobre, está siendo afectado. Y nos está diciendo que en los diferentes ámbitos de nuestra vida y en diferentes lugares podemos ser de tropiezo. Y por eso lo aclara el Señor en este pasaje. Ahora la pregunta que yo me hago y que les hago es, ¿cuál es la causa o qué nos convierte en piedra de tropiezo? Si estoy siendo de tropiezo y hablamos de una estructura, lo que me está pasando es que no estoy en el lugar donde debo estar. Porque nadie se va a llevar por delante una estructura gigantesca de construcción. Pero sí se puede llevar por delante una piedra que está en el camino y que no la percibió. Es decir, que como cristianos, como hijos de Dios, somos de tropiezo cuando no estamos en el lugar que debemos estar. Porque estorbamos a judío, a gentil o a la iglesia. No estamos en el lugar que tenemos que estar, y ahí es donde me pregunto, ¿para qué te llamó el Señor, Ezequiel? ¿Para qué te llamó el Señor? Desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador, si le aceptaste como tu Salvador, ¿qué tarea te asignó? Desde el momento que no la estoy cumpliendo, estoy siendo de tropiezo para otro, porque no estoy en el lugar a donde debo estar. Y respondo a la pregunta, entonces, ¿qué nos convierte en piedra de tropiezo? No hacer lo que debemos hacer. Primer punto, entonces, estábamos tratando, y hay mucho más por dar sobre esto, pero creo que está claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de piedra de tropiezo. Y el problema no está en que el mundo sea la piedra de tropiezo, porque de eso va a estar lleno. El problema es que cuando la iglesia de Dios es de tropiezo. Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Dios. Y Dios se encargó tanto de Balaam como de Balac, pero el problema lo tiene la iglesia. Vamos al segundo punto entonces, y ahora sí, enfocándonos en la piedra fundamental. 4 puntos sobre esto. ¿Por qué? Cristo como la roca, como fundamento, por 4 cosas. Fundamento y cabeza del ángulo, roca que da de beber para vida, como piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, y como aquella roca, como aquella piedra que va a destruir las potencias gentiles al final de los tiempos. Empezamos por el primer punto, y es el que a nosotros nos sustenta. Cristo como fundamento, y 5 motivos por los cuales podemos hablar de Cristo como fundamental, como fundamento, como roca. ¿Por qué? Por su esencia, por su obra, por el tamaño, por la ubicación y por su dureza. Esencia. Cuando habla el libro de Hebreos en el capítulo 1 y dice, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. En Él fueron creadas, por medio de Él fueron hechas. Él, en esencia, es el fundamento sobre lo cual se construye todo. Por su obra, dice la palabra de Dios, que el Señor puso en Sión la principal piedra del ángulo. Para nosotros, justamente,
es el asiento y la construcción y la edificación espiritual para Dios, para el judío tropezadero y también para los gentiles. Su obra, la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, lo hizo fundamento para construir una iglesia, un pueblo para Dios. Por su tamaño, ahí podemos hablar de la inmensidad y de lo enorme, de lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículo 23, de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nada escapa a Dios. Entonces, Cristo como piedra fundamental por su esencia, Cristo como piedra fundamental por la obra que realizó, Cristo como piedra fundamental por su tamaño y su capacidad de sostener, de sustentar todas las cosas, Cristo por su ubicación, creándonos en el Génesis, acompañando al pueblo de Israel como columna de fuego, como nube, guiándolos como aquel también que daba de tomar el agua que los acompañaba, que les daba de beber, como aquel que estuvo en el momento justo en la cruz para salvarnos, como aquel que estuvo en la tumba para ocupar el lugar tuyo y mío, como la muerte debía de padecerse, resucitando al tercer día y estando a la diestra luego de Dios, su ubicación, volviendo a buscar a su pueblo y estando encima de aquel caballo blanco, la ubicación de nuestro Señor desde el Génesis al Apocalipsis lo hace fundamental. Y por último, por la dureza, y cuando hablamos de la dureza podemos hablar de fuerza, y podemos hablar también cuando en Isaías capítulo 50 habla que puso su rostro como un pedernal, no se avergonzó, como aquel que sostiene, y como decíamos al principio, todas las cosas, como aquel que a nada se le escapa de su mano, como aquel que permite que las cosas pasen, pero a su justo tiempo dará castigo al que no obedeció a su palabra. Hablábamos de que Dios nos adoptó, pero no se adaptó. Él es el que puso las reglas desde el principio. No somos nosotros las que las tenemos que establecer. No podemos, como vamos a decir más adelante, cristianizar el paganismo o paganizar el cristianismo. No está dentro de los planes de Dios que le vengamos a enseñar cómo tiene que administrar lo que Él creó. Avanzamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? Fuerte. Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquiera que construyere algo fuera de ese fundamento, la obra de tal será quemada, así como por fuego. Nada va a subsistir si no está sustentada en Cristo. Si la obra es mía, la obra muere conmigo. Si la obra está sustentada en Cristo, Cristo permanece para siempre. Ahí es donde hay que edificar, ahí es donde hay que construir. Hablábamos de que Cristo era la piedra fundamental, hablábamos también de que Cristo era la fuente que daba de beber para vida. Y cuando hablábamos de la fuente que daba de beber para vida, en 1 Corintios, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el capítulo 4 del libro de Juan está el Señor al lado de un pozo de agua y una mujer samaritana. Y el Señor le pide de beber, ¿se acuerdan de ese pasaje? Pero luego el Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua va a tener sed hasta cansarse. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua vida. Que salte para vida eterna, dice. Correrán ríos que salten para vida eterna. Cristo, entonces, es la piedra fundamental. Es de donde nosotros debemos de alimentarnos y de vivir espiritualmente. Pero qué triste que es pensar en los dos puntos que siguen, hermanos.
Porque así como Cristo vino a ser para nosotros nuestro fundamento, para aquellos que no creyeron que Cristo iba a venir en humildad, fue piedra de tropiezo y roca que hace caer. No por no estar en el lugar oportuno, como en el caso de lo que hablábamos al principio, sino porque quienes esperaban otra cosa no se encontraban con lo que querían ver. Querían ver un jinete en el caballo blanco que viniese como un rey a combatir y atropellar a todo lo que se pusiese en contra del pueblo de Israel. No es lo que nosotros queremos ver, es lo que Dios quiere mostrar. Lo triste es que aquellos que esperan de esta manera van a llegar a encontrarse con el que buscan, pero cuando sea tarde. Romanos capítulo 9, versos 32 y 33 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, ¿qué pasa con las potencias mundiales gentiles? Cuando nos vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con un pueblo, con Judá, que cae en manos de Babilonia con Nabucodonosor, y a partir del momento ese comienzan las potencias mundiales gentiles a gobernar. Y Daniel escribe conforme al sueño que tuvo Nabucodonosor cuando le responde y le empieza a describir la imagen. ¿Recuerdan la imagen? De cabeza a pie con diferentes elementos de la naturaleza, llegando a pies de barro mezclado con hierro. ¿Qué pasa con esos pies? ¿Qué pasa con esos pies? Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con mano, no con mano, perdón. Una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron también desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Apocalipsis capítulo 19 nos habla de la batalla del Armagedón y dice que un ángel parado sobre el sol llamó a las aves de los cielos congregados para comer carne de reyes, para comer carne de príncipes, para comer carne de fuertes, para comer carne de valientes, y vengan a la batalla. Y ahí está el jinete del caballo blanco que esperaban que viniera y que creían que iban a poder destruir los gentiles. Y ahí se acaba el imperio mundial gentil. En la batalla del Armagedón, el Señor genera la racia vacía a todo aquel que se oponía al plan de Dios. Apocalipsis, esto está en el capítulo 19 y esta porción justamente desde el versículo 17 al 19, quienes estén anotando. Cristo entonces como la piedra fundamental. Tercer punto, piedras vivas. Y ahí nos toca a nosotros. Y el que escribe de piedras vivas no es otro que el apóstol Pedro. ¿Qué dice? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Miren qué interesante es pensar en que aquel que fue nombrado o aquel que se llamaba justamente piedra puede escribir de esto.
Puede hablar de las piedras vivas, aquel que llámese como quiera, Cefas, Pedro, era roca, era piedra, ese era su nombre. Y pasó de ser una rústica piedra en contra de todo aquel que iba en contra de su maestro, arrancándole la oreja en seco a Malco. Para luego terminar escribiendo y decirnos a nosotros: someteos a toda institución humana por causa del Señor. Ellos van a dar cuenta de lo que les toca, pero nosotros no tenemos que ser tropiezo. Como piedras vivas, entonces Pedro escribe en experiencia propia, pasando de una rústica piedra a una piedra viva en las manos del Señor para hacer su obra. A poder decirle a la iglesia de Dios: nosotros como piedras vivas, hablando luego de que Cristo es la piedra viva que nos alimenta, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y fíjense qué interesante, ¿qué es esto de casa espiritual? Ser edificados como tales. Comparemos un segundo lo que era el templo del Antiguo Testamento con toda su belleza, como un edificio en donde estaba Dios, a la iglesia de Dios como construcción en la que está Dios. La diferencia radica principalmente que las otras piedras eran inertes, pero nosotros somos piedras vivas, con voluntad. Lo cual puede hacer que aquella belleza que podía mostrar el templo del Antiguo Testamento, nosotros como tales podamos o embellecerla o entorpecerla por tu y por mi testimonio. Piedras vivas, piedras con decisión. Y dos son las decisiones: obedecer o desobedecer. Estar en el lugar que tengo que estar o hacer la mía y ser de tropiezo para el que pase. En este mismo pasaje encontramos también que dice que nosotros también ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo con un propósito, porque acá le agrega a esto de la casa espiritual, al templo de Dios, el hecho de que somos sacerdotes y podemos hacer ofrecimiento de sacrificio, no como en el Antiguo Testamento, limitado para una única tribu, y dentro de esa tribu determinadas personas, y dentro de esas personas determinados momentos, y para esos momentos determinadas cosas. Nosotros tenemos acceso como hijos de Dios, libre ante el trono de la gracia, para presentar sacrificios. ¿Qué sacrificios ofrecen los sacerdotes que hemos sido conformados por Dios? Y nos hizo reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis capítulo 1. Acá vamos a leer rápidamente sacrificios espirituales como el cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, podemos mencionar aquel pasaje que dice Romanos: presentados pues como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Sacrificio espiritual del cuerpo. Alabanza. Vamos a capítulo 13, sí, porque vamos a tener 3 de esos 5 comentarios asociados a esto. Hebreos 13 dice el 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios. Sacrificio del cuerpo, presentados como sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. Frutos de labios que confiesen su nombre. Pero lo interesante es cómo lo expresa, porque dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. No dice por medio nuestro, porque no tiene que ser un fundamento ajeno al de Dios para que no se queme lo que ofrezcamos. Avanza el pasaje del mismo libro de Hebreos y en el versículo siguiente menciona las otras 2 cosas, porque dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y por último,
va a mencionar esto del servicio en sacrificios espirituales. Y Pablo, cuando menciona esto en el capítulo 15, está hablando del sacrificio, del servicio que tiene y pone como ofrenda de ese sacrificio a los gentiles, a lo que logró para el Señor, como frutos de arrepentimiento generado por el servicio. Ahora, fíjense qué raro, ¿no? Bueno, podría ser que el servicio como tal termina siendo la consecuencia de estar a cuentas con Dios. Porque yo no puedo ponerme a servir si yo primero no estoy en el lugar en el que tengo que estar. Porque sirviendo no puedo dejar de ser de tropiezo. Puedo, de hecho, sirviendo ser de tropiezo. Es decir, que por estar en un ministerio no puedo dejar, o a lo mejor puedo seguir siendo de tropiezo para otros. Yo enseño desde Biblia hasta responsabilidad. Es decir, el niño, la persona que te mira, que me mira, en el ámbito que sea, en tu hogar, en tu trabajo o donde sea, mira todo. No mira solamente cuando le hablas de la Biblia, cuando le hablo de la Biblia, cuando le cuento un pasaje y se lo recito de memoria y dice, mira qué bárbaro cómo se lo sabe. No le importa cómo te lo sabes de memoria, cómo me lo sé de memoria. Le interesa mucho más cómo lo vivís. Para que cuando dejaron de burlarse de vos, cuando no haces lo que ellos hacen y que algo duele en el zapato, vayan, se den la vuelta y te busquen, porque realmente ven en vos, ven en mí que hay algo distinto. Avanzamos. Por último, piedrecita blanca. ¿Y saben a quién me refiero acá? ¿Se acuerdan de esa iglesia? Vamos todos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2. Y ya con esto cerramos. Apocalipsis, nos vamos todos al capítulo 2. Y leemos ahí en el versículo 17 lo que termina pasando para los vencedores. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Esto manda el Señor a Juan a escribir a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo, por su ubicación, estaba cerca del mar Egeo, 30 kilómetros aproximadamente. Usted me dice, manda al mar Egeo, no tengo idea cómo se llega. Bueno, a 30 kilómetros del mar Egeo. En Asia Menor, al noroeste, lo que sería hoy la actual Turquía. El nombre que hoy en día conocemos como pergamino viene de ellos. Tenían más de 200.000 pergaminos en una biblioteca. Es decir, que de conocimiento tenían un montón, y en tecnología, en ese sentido, era mucho más avanzada que muchos otros pueblos que seguían usando lo que se degradaba. Pero ellos lo hacían con una especie de cuero, en realidad no de especie, cuero, punto. Pérgamo. Pérgamo quiere decir, y déjeme que lo busque para decirlo tal cual, totalmente casada. Totalmente casada. O alta torre, pero me quedo con totalmente casada, y ¿saben por qué? Porque es muy probable que esta iglesia es la que se nombra después de que Constantino alineó a la iglesia con el Estado. Y de algún modo fornicó la iglesia con las costumbres, con los ídolos y con todas las cosas que había en el Estado. Fue la forma sutil de Satanás de alinear a los pueblos, dejar de perseguirlos, porque ya no hacía falta, los hacía fornicar espiritualmente. Pérgamo era la ciudad que le había hecho un templo al emperador. Estaba la iglesia casada. A las afueras de ese templo, de esa ciudad, había otro templo hecho a un dios de la sanidad. Esculapio, Asclepio son los nombres que tienen.
Ese Dios de la sanidad, de hecho, había hasta piletones que todavía se conservan en lo que era Pérgamo, en donde se ponía a los enfermos para que su Dios los sane. La señal de ese Dios era una serpiente enroscada en una vara. ¿La vieron en las farmacias? A esa iglesia, metida entre medio de lo que se creían sabios por tener más de 200.000 pergaminos. Aquellos que se habían casado con el Estado y ahí fornicaban, y por eso habla de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Les dice que si vencían, iban a comer del maná. Es que, como hablamos antes, en ese momento en el que estaba viviendo el pueblo de Dios, se estaba cristianizando el paganismo. Muchas personas empezaron a llamarse cristianos de nombre y perdura nuestros días. De labios me confiesa, pero su corazón está lejos de mí. Y es por eso que ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Se está perdiendo la salvación o no se está perdiendo? ¿De qué me estás hablando? No. Le está hablando a aquellos que son pueblo de Dios y los separa de la cizaña, de aquel que dice ser pueblo de Dios, pero está en medio y no lo es. Con un mismo nombre se llama dos cosas muy distintas: cristiano como seguidor de Cristo y cristiano como el ritual y la liturgia de los antepasados. Totalmente casada. En el versículo 14 y en el versículo 15 el Señor está reprendiendo justamente por las doctrinas que tenían de los falsos maestros, y en la primera que menciona es la doctrina de Balaam, aquel que justamente enseñó a Moab a hacer caer al pueblo de Dios con las mujeres suyas. En el medio del desierto aparece una amiga, otra amiga y otra amiga a esos pobres víctimas y hombres que transitaban en esa polvorienta calle del desierto. Y su amistad se transformó en fornicación, y su fornicación se formó en enemistad contra Dios, y los hicieron caer y los hicieron pecar. Doctrina de Balaam es llevar eso de una enseñanza, de una práctica a una enseñanza. Igualmente sucede con los nicolaitas, que habla de la doctrina de los nicolaitas acá, y que en Éfeso eran los hechos de los nicolaitas que de ustedes desechan, pero en Éfeso habla de los actos, de los hechos, pero ya para la iglesia en Pérgamo habla de la doctrina. Fíjense cómo se había enquistado. Y fíjense qué cuidado que hay que tener, hermanos, con las cuestiones que nosotros transformamos en enseñanza por la sola repetición. Los que para unos eran hechos, para otros terminaron siendo doctrina. Y los nicolaitas, hay dos corrientes principalmente que enseñan. Una, el libertinaje metido dentro de la iglesia, lo cual muchos enseñadores piensan. Y otra, lo que dice Scofield, en donde separa la palabra nicolaita como aquel, separa Nico de Laos, y como aquel que está por encima del pueblo. Y ahí es cuando Scofield dice, arranca el clero. Distorsionaron la figura del anciano y la pusieron entre Dios y los hombres. Y ya saben de qué les hablo. Ahora, la Biblia en este pasaje, y para no desviarnos del fondo de la cuestión, la piedrecita blanca, menciona primero el maná escondido. Habla de la comunión íntima con el Señor. El alimento espiritual, a diferencia del alimento sacrificado a los ídolos. Una vida para el Señor, una vida entremezclada con el mundo. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Y ahí vamos. ¿O qué se conoce respecto de esto? En las causas legales, como señal de absolución, se le entregaba a aquella persona una piedrecita blanca que daba señal de su libertad. En
En segundo lugar, tengo puesta otra en donde la piedrecita blanca se piensa también que estaba asociada a esa señal de amistad entre dos personas. Esa piedrecita era quebrada a la mitad y cada parte se llevaba el nombre de la otra persona. También era símbolo de victoria. Aquellos que ganaban en las carreras, en las competencias, se les daba como señal de victoria esa piedrecita blanca. Y por último, otro conocimiento acerca de esto es la señal de bienvenida que daba el anfitrión a aquellos comensales, a aquellas personas que venían a su casa. Lo cierto es que desde donde lo miremos, lo que está mostrando es recompensa. ¿Recompensa a quién? A los vencedores que leíamos antes. Hablamos de 4 puntos, piedra de tropiezo. Hablamos del segundo punto y hablamos de Cristo como el fundamento, como el sustento, como la piedra viva que nos alimenta para ser piedras vivas. Hablamos de nosotros como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios en alabanza a su nombre. Con los ojos puestos en Jesús, con los ojos puestos en la eternidad. Y sabiendo que al final de los tiempos, quien puede extendernos la mano, porque ya lo hizo en la cruz, es nuestro mismo Señor. Y que para que cuando salgamos de este mundo, de la forma que el Señor lo disponga, todos juntos o en parte, el Señor nos reciba y nos diga: bien, buen siervo y fiel. Y será una piedrecita blanca para nosotros, será la corona que pondremos a los pies del Señor. Pero habla de un nombre nuevo, que solamente conoce el que lo recibe. Y ese nombre, como lo vimos en las Escrituras, identifica la personalidad de quien lo lleva. Ese nombre va a decir de vos y de mí lo que fuimos, va a decir de vos y de mí lo que hicimos, va a decir de vos y de mí cómo nos sujetamos a la piedra viva que es Cristo. A lo mejor estás sentado ahora entre nosotros o nos estás escuchando y escuchaste de una piedra viva, y escuchaste de un edificio que se sustenta, y escuchaste hablar de la iglesia, y escuchaste hablar de que la iglesia puede ser de tropiezo, y escuchaste de una victoria o una recompensa para un vencedor. Y capaz que hasta hace unos minutos pensabas que eras parte de ese edificio, de esa casa espiritual, porque una vez oraste, porque una vez dijiste que Dios era tu Señor. Pero capaz que ahora te estás dando cuenta que sos piedra, pero no estás viva. Y capaz que te estás dando cuenta que no estás sustentado por aquella fuente de agua de vida. Capaz que te estás dando cuenta que te llevas el nombre de cristiano solamente por seguir ciertas prácticas o haber tomado el ABC de lo que dice la Biblia. Arrepentite, confesá a Cristo y sos hijo de Dios. Pero el arrepentimiento no es de boca para afuera. Esa es la expresión de lo que pasó del lado de adentro. Y es ahí donde yo te invito: no pierdas el tiempo. No esperes al momento que van a esperar las potencias gentiles para recibir al Señor en el caballo blanco, que los va a destruir a todos. La misericordia de Dios se viene mostrando desde el comienzo de los tiempos. Es paciente, pero tiene límite. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Y por qué tu casa? Por tu testimonio. Si crees que sos cristiano y tu testimonio no es de cristiano, dice la Biblia: por tus frutos te van a conocer. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, si estás escuchando en esta hora, si me estás escuchando del otro lado de la pantalla y no te identificas como piedra viva, pero querés serlo, quebrantate espiritualmente a los pies del Señor. Confesá tu pecado.
Reconoce a Cristo como tu Salvador. Y Él, que está a la puerta de tu corazón, va a entrar y va a cenar con vos. Y a partir de ese momento, Él no te deja. Pero hay que abrir la puerta. Y la puerta es a la vida, no a la boca, no a la mente, al corazón.